El imperio del terror. Sara le contaba a su clienta cada detalle. Lo hacía con voz temblorosa al intuir cuál sería el veredicto final. Te están haciendo un trabajo de brujería. Te quieren arruinar, dijo su clienta del salón de belleza con una seguridad inquebrantable. Esa mujer, además de su clienta, se había convertido en su amiga y daba la bendita casualidad que se dedicaba a la brujería, por lo que Sara se animó a contarle lo que ocurría. No era la primera vez que tenían ese tipo de pláticas acerca de la magia, la brujería, las envidias y la forma de curarse, por lo que Sara ya tenía cierta noción de lo que llamaba las señales de la brujería. Todo empezó con un olor extraño, pútrido, que llegaba de la calle y se colaba al salón, y con el calor de la tarde se sentía insoportable, pero este olor solo era perceptible por Sara. Cuando llegaba una clienta, le preguntaba si podía oler ese aroma de basura. A todas las clientas les preguntó lo mismo, y todas le dieron la misma respuesta. No les llegaba ningún olor feo. Después, el calor que se sentía en el ambiente. Era cierto que las tardes eran calurosas, pero no al grado que ella lo sentía. Incluso, cuando el sol no le estaba dando al salón, se sentía un bochorno insoportable. Esa sensación sí era perceptible por las clientas, que sentían una molestia en el aire. La mujer colocó 2 ventiladores, ponía música e intentaba que el ambiente fuera de lo más relajado y ameno. Pero a pesar de eso, ella sentía calor y desesperación, el cual no le dejaban trabajar a gusto. Las moscas fueron otro síntoma, como ella lo llamaba. De un momento a otro, el salón, que no padecía de moscas, se llenó hasta ser insoportable. La mujer necesitó poner esos tubos colgados del que salen láminas con pegamento, en donde las moscas terminan adheridas, mismos que necesitaba cambiar constantemente por la cantidad que atrapaban. La escasez del dinero era otra situación. En ese salón llevaba unos meses de haberse cambiado, y dicho cambio le benefició bastante. Muchas clientas nuevas y las de más tiempo estaban encantadas con el cambio, por lo que el dinero le llegó rápido, pero ahora parecía que por una u otra situación no le alcanzaban los pesos para pagar todo lo que necesitaba. Pero algo peor le ocurrió a Sara. El hecho que la asustó definitivamente y por el cual había decidido pedir ayuda fue el de su mascota fallecida. Era un cachorrito de apenas unos 7 meses. El perro tenía todas las vacunas y se encontraba bien de salud, hasta que de un día para otro se comportó triste, sin querer comer. Lo llevaron al veterinario, pero no le encontraron ninguna enfermedad, y una mañana el perro ya no despertó. Te están haciendo un trabajo, te quieren arruinar, le dijo la bruja al escuchar el relato de Sara. A veces los animales resienten el daño de la brujería, y esta persona te quiere dar en la madre, tanto en lo económico como en lo personal, le dijo la clienta. Sara le respondió que ya tenía una idea de quién le estaba haciendo ese daño. Era otra mujer que tenía un negocio igual al de ella. Su salón estaba a 2 cuadras de distancia, y varias veces la había visto rondando frente a su local. La veía al menos una vez al día. La mujer pasaba frente a su local tratando de ser disimulada, pero sin lograrlo, pues era obvio que solo lo hacía para ver a la competencia. Solo pasa y me deja sus malas vibras, decía la peluquera. La mujer también le contó a la bruja que en varias ocasiones encontró excremento de perro justo afuera de su local. La primera vez no lo vio como una alarma. Sin embargo, eso ya pasaba con frecuencia, y ahora creía que eso también tenía que ver con la brujería que le estaban haciendo. Su clienta le confirmó que todo lo que le acababa de contar se debía a un trabajo y que ella la podía ayudar. Si tú quieres,
aparte de quitarte el mal y darte protección, le podemos regresar a esa mujer el mal que te quiso hacer. La bruja le dijo que podían hacer que todo el mal que le querían hacer se le regresara, ni más ni menos. Si ella te quería ver arruinada, se lo podemos regresar. Y si busca algo más grave, también. Pero eso es solo si tú aceptas. La peluquera lo meditó mucho. Quería deshacerse de aquel daño, pero le daban miedo las consecuencias. Sin embargo, creyó de alguna manera que era lo justo hacerle pagar con la misma moneda. Ella no le había hecho ningún daño a aquella mujer que quería verla mal. Ella solo había puesto un negocio en el que buscaba prosperar, y la envidiosa aquella, en vez de hacer un trabajo para la prosperidad, la abundancia o lo que fuera, decidió hacerle daño a ella, que no le había hecho nada. Así que, con esa reflexión en su cabeza, Sara aceptó que le quitaran el mal que tenía encima y además que la responsable sufriera las consecuencias. Según ella, se lo merecía. Se compraron los materiales necesarios y se llevó a cabo el ritual. La mujer advirtió que a veces el trabajo se aferraba a la persona, que tardaba en quitarse o irse, que peleaba antes de desaparecer. Así que le dio unos amuletos y consejos por si algo le sucedía. Pero terminó diciendo: la persona que te hizo esto pagará. Le va a pasar a ella lo que deseaba que te pasara a ti. Solo no comentes esto con nadie. No le comentes nada a ninguna persona hasta que todo haya pasado. Esta última petición fue muy difícil para Sara, pues quería contarle a su familia y compartirles el miedo y la rabia que sentía para encontrar de esta manera un poco de consuelo. Un día, en que Sara se sentía muy desesperada, fue visitada por una prima de su misma edad con la que siempre tuvo trato de hermanas. Eran tan cercanas que en un punto pensaron ser socias del salón de belleza, aunque al final no se pudo concretar. Su prima le contaba sus cosas más personales como acostumbraban a hacerlo, pero Sara no prestaba atención a nada de lo que le decía. ¿Qué te pasa? Se nota que te encuentras muy mal, le dijo su prima. Sara solo dijo que se encontraba muy cansada y el estrés no la dejaba concentrarse, pero su prima no le creyó. Ella podía darse cuenta que lo que le pasaba era algo muy serio. Aún así, Sara se mantuvo firme en no hablar de su verdadero problema. Aseguró que era solo estrés y abrazó a su prima buscando consuelo. La pobre Sara tampoco le dijo a sus padres, ni siquiera su novio tuvo conocimiento de aquel mal que la aquejaba. Días después de la limpia, la mujer empezó a sentirse más relajada. El calor y bochorno de su salón de belleza bajó. El olor a podrido que ella percibía también fue disminuyendo, y hasta las moscas se fueron del local. Las clientas habituales y unas nuevas llegaron a atenderse, y el dinero empezó a rendir. No se estaba haciendo rica, pero su trabajo estaba dando frutos. Pero era cierto que el mal no se iría tan fácil. Una noche, cuando había terminado su trabajo, bajó la cortina para ya no recibir a ningún cliente. Cerró y limpió el suelo, lavó sus instrumentos, sacudió y se preparó para irse, pero no pudo. La puerta estaba cerrada y no podía abrir. Intentó, pero no podía salir del local. En ese momento, el olor a podrido regresó e hizo que Sara se pusiera muy nerviosa. Fue al teléfono para llamar a su hermano o a su prima, que serían las personas más cerca al local, pero el teléfono no servía. Cualquier número que marcaba sonaba ocupado. Intentó tranquilizarse, prestarle importancia al miedo que comenzaba a crecer dentro de ella. Hizo pensar que en un momento el teléfono serviría, o que podría abrir la puerta e irse. La temperatura comenzó a elevarse, y al local llegaron muchas moscas, aunque ella no entendía por dónde se metían ni por qué había tantas. Aún con un poco de aplomo, se acercó a la puerta para intentar salir, y en ese momento la luz se fue, dejándola en completa oscuridad. Ella comenzó a gritar. El miedo se apoderó de su cuerpo, y con gritos de locura llamaba a que la ayudara, pero nadie acudía a su auxilio. El bochorno era insoportable,
El zumbar de las moscas se escuchaba en todas partes. La oscuridad la sentía enloquecer. Y como si faltara algo, dentro del local, a pocos metros de distancia de ella, escuchó algo que la terminó por hundir en su desesperación. Unos ladridos hicieron eco en el lugar. Ella los reconoció como los ladridos del perrito que había fallecido. Se escuchaban cerca de ella aunque no podía ver nada. La mujer no pudo más y después de un grito desesperado, cayó al suelo golpeándose en la cabeza. Muchas horas más tarde, despertó. Sus padres estaban en el salón de belleza cuidándola. Se habían preocupado al ver que no llegaba a casa. Le hablaron al salón, pero nunca contestó. La madre tenía un juego de llaves de repuesto del salón y, desesperados por encontrarla, fueron al local. Cuando entraron, las luces estaban encendidas y ella se encontraba en el suelo desmayada. El golpe de la cabeza le punzaba cuando empezó a despertar. Al principio no sabía dónde estaba ni qué había pasado. Poco a poco comenzó a recordar lo sucedido. Sus padres decidieron acostarla en uno de los sillones. Cuando regresó en sí, solo les dijo que de la nada se mareó. La vista se le puso negra y cayó al suelo. No les quiso contar la verdad. Primero, porque no le creerían, y segundo, porque tendría que explicar aquello de la brujería y del trabajo del que se quería deshacer. Y la mujer que le ayudó para quitárselo le advirtió que no dijera nada. Así que no dio más información. Prometió ir al doctor para realizarse diversos estudios, y eso fue todo. Cerró con la ayuda de sus padres, y todos regresaron a casa. Ese fue el último ataque que la mujer sufrió. Tardó unos días en sentirse a gusto en su propio negocio. Al menor ruido volteaba de inmediato para cerciorarse de que no era algo paranormal, y decidió cerrar más temprano. Prefería llegar en la mañana a limpiar que quedarse en la noche. Sin embargo, al correr de los días, todo regresó a la normalidad. Una tarde, llegó la clienta que le había quitado el trabajo. Le dijo que la brujería que le habían hecho era de muerte. Esta persona te odiaba y te envidiaba, le comentó la mujer. Y eso se le regresará. Se le regresará lo que te quería provocar. Sin embargo, los días pasaron y la otra peluquera aún se paseaba de vez en cuando frente al local de Sara, espiándola de la manera más disimulada que podía. Pronto te va a llegar tu merecido, pensaba Sara, que se aguantaba las ganas de salir del local y enfrentarla. Prefería esperar a que el daño que había querido causarle se le regresara. Y ese día, al final llegó. Una tarde, recibió una llamada que anunciaba la muerte, pues entre lágrimas le avisaban que su prima, su casi hermana, había muerto. La encontraron sin vida en su cama. Había fallecido durante la noche, cuando dormía. Según le dijeron, llevaba unos días sintiéndose muy cansada, triste y ansiosa. Esa noche, antes de ir a dormir, parecía fuera de sí, y con mucho pesar, solo dijo que necesitaba dormir, y ya nunca despertó. Sara seguía en trance cuando colgó el teléfono. Quería entender qué ocurría, qué significaba aquello. Ella y su prima se querían mucho, o por lo menos eso siempre había creído. Apenas asimilaba la llamada de la terrible noticia cuando recibió otra. Era la mujer, su clienta, la bruja, que le dijo muy orgulloso: Sara, ya está hecho. La persona llena de envidia que te quería perjudicar ya pagó lo que te quería hacer. El daño ya se le regresó.